Multiverso Milei. Muy, pero muy bienvenidos a esta nueva edición de Teología en las fronteras de nuestra sociedad. Y como siempre, haciendo una nueva entrega, analizamos algunos aspectos y situaciones que acontecen, por supuesto, a nivel mundial, pero también a nivel nacional, dentro de lo que es el contexto de América del Sur y más propiamente Argentina. En este caso vamos a estar analizando una figura política que hace unas semanas ha tomado una gran relevancia tanto en medios de comunicación como en la misma sociedad y en el debate en la mesa. Cuando hablamos del debate de la mesa, hablamos que la figura de Milei, que la propuesta de Milei ha calado hondo dentro de todos los extractos sociales y diría yo, no hay sitio en el cual no se conozca su persona y o barra no se estén debatiendo sus propuestas. Al margen de tener un excelente aparato en cuanto al tema de marketing y a la manera y a la metodología en la cual se lleva a cabo su comunicación de las propuestas, podríamos decir, existe una comunicación intra e interinstitucional realmente efectiva. Si pudiésemos evaluar su comunicación, es realmente increíble, porque sus propuestas han llegado a oídos, no teniendo posibilidad de ir ni de situarse en ningún lugar a la manera en la que la hacía la antigua política, la vieja política, que era recorrer espacios, que era recorrer lugares y que de alguna manera el candidato se pudiese hacer presente y hacer presente sus propuestas. En este caso, analizando el multiverso Milei, la temática tiene que ver con esta cuestión de la que muchos hablamos, no solamente de las propuestas, sino de que en algunos casos podemos llegar a comprobar que existe varios personajes en un mismo personaje. Nosotros siempre, en la red o en las redes, se suele hablar del multiverso de Massa, es decir, de este personaje dentro de la Argentina que es actualmente ministro de Economía y que de alguna manera también es candidato. Entonces es un Sergio Massa del oficialismo, estamos hablando, que se propone como candidato, se propone lo que va a solucionar lo que él mismo y o barra su gestión está generando y está gobernando, está sucediendo en la misma región y misma Argentina. De tal manera que lleva a pensar que en algunos casos existen como dos Sergios Massas, porque existía un Sergio Massa que decía esto, y pasó que ahora dice esto otro, y un Sergio Massa que dice vamos a solucionar el daño que nos han dejado siendo de parte del gobierno y que de alguna manera siendo parte del mismo problema, es decir, como decir vamos a solucionar el problema que nosotros generamos. O sea, hay una cuestión realmente muy interesante. Pero eso no escapa tampoco a la historia, ni a los dichos, ni al pensamiento que se daba en los distintos candidatos políticos y que queda de alguna manera registrado en los archivos, es decir, en la memoria resisten esos archivos que, bueno, algunos medios de comunicación van como van traspolando y van poniendo en un esquema. Bueno, hace un tiempo dijo esto, ahora dice esto y mañana posiblemente diga esto. Entonces uno dice, bueno, a ver, ¿en qué quedamos? ¿Hay una persona coherente en su pensamiento o hay una persona que constantemente está generando distintas propuestas o poniéndose del lado que le conviene de alguna manera? Es por eso que, si bien nosotros tenemos en cuenta que existe el multiverso de Massa, también tenemos que tener en cuenta que existe el multiverso Milei. El multiverso Milei es un multiverso realmente muy cómico o de alguna manera muy divertido, porque no todo el mundo lo llega a captar. Es decir, hoy conocemos el Milei que está en la escena, en la estrella de rock, ¿no? La estrella de rock, que sube esa campera negra y parecería ser que mueve estadios y que muchas veces muchos de los que han votado compran su propuesta sin ningún tipo de crítica, ¿no? Acá hay que tener en cuenta esto. En este sentido hay que tener también presente de que el Milei de hoy, el Milei de 2023, después de las primarias, lo que se llaman las primarias, no es el mismo Milei ni de hace 1, 2, 3
y hasta 4 años antes. Es decir, la propuesta de Milei, o su propuesta teórica, ha ido cambiando rotundamente y ha ido dando giros realmente importantes. Cuando hablamos de giros importantes, estamos hablando de que en sus primeras presentaciones, allá por 2018, 2019, en varios programas, sobre todo programas más de estos programas de la tarde, en donde se suele dar como una especie de merienda y de debates, Milei se presentaba, en varios programas, se presentaba como una persona tendiente de ideología filosófica, por supuesto, tendiente a lo que llamamos hoy el capitalismo o el anarcocapitalismo. ¿Qué quiere decir esto? Es un capitalismo, para los que no están entendidos dentro de la materia, es un capitalismo que se convierte en anarquía. Nosotros tenemos el capitalismo clásico de Adam Smith. En un podcast anterior, muy anterior, ya lo hemos explicado, que es el capitalismo en sí mismo, el capitalismo clásico de Adam Smith, con su famoso libro de la riqueza de las naciones, el cual postula sobre la teoría que las riquezas provienen tanto de manera individual, con el esfuerzo, con el trabajo, y con el éxito y con la inteligencia que se aplique eso para ganar éxito, ¿no? Y lo mismo pasa con la sociedad toda, es decir, toda una sociedad o toda una población va a salir en tanto que se esfuerce, que su trabajo sea exitoso y que a partir de ese trabajo exitoso, a partir del juego de la demanda y de la oferta, pueda obtener una ganancia o lo que nosotros comúnmente llamamos el famoso superávit. En este sentido, si hablamos de pobreza, hablamos de que el pobre, con la mirada de Smith, ¿verdad? Hablamos de que el pobre es pobre porque quiere, no pobre porque no pueda salir a pobreza, sino porque de alguna forma no fue capaz de encontrar las herramientas necesarias para, con sus talentos y sus dones, poder ofrecer lo que mejor tiene a cambio de un bien redituable. Si a esto le agregamos una propuesta anárquica, estamos hablando de un capitalismo no controlado por ningún Estado. Podríamos decir una especie de darwinismo social tardío. ¿Qué quiere decir darwinismo social tardío? Quiere decir un darwinismo, esta propuesta de Darwin, de la selección de las especies, y que la especie que más se adapta al ecosistema es la que sobrevive, el resto se muere. Pasaría lo mismo con, si incorporamos el concepto de social, pasa lo mismo con las personas, ¿verdad? Es decir, la persona que más se adapta a la economía, al mercado, y que su bien tiene un valor y puede obtener un rédito o puede tener una ganancia de eso, es la que sobrevive. Y el resto, como comúnmente nosotros decimos por estos lados, que lo parte un rayo. Quiere decir, bueno, el resto que caerá en la pobreza. No hay importancia en ese sentido. Entonces, aparece en Milei, en un primer Milei, podríamos decir así, un primer Milei, aparece esta cuestión de un anarcocapitalismo, es decir, un capitalismo sin Estado. Una propuesta, si utilizamos la categoría de derecha e izquierda, ¿verdad? A algunos no les gusta utilizar esta categoría, pero si utilizamos la categoría de derecha e izquierda, una propuesta que va más allá de la derecha, y una propuesta que a nivel mundial no está plasmada en ningún lado, en ningún país. Es una propuesta de corte netamente filosófica, y si la quisiéramos incorporar en alguna línea sería lo que algunos teóricos llaman la línea de la escuela de Austria, ¿verdad? La escuela de Chicago estaría un poquito más abajo, pero la escuela de Austria estaría más o menos en esta línea. Claro, una propuesta teórica en este talante no resiste la realidad, ¿verdad? Porque algunos van a afirmar no hay posibilidad de capitalismo sin el Estado, porque el Estado es el que te otorga la potestad y es el que te da valor a tu propiedad, es el que te reconoce tu propiedad. Si no, caemos en el famoso ley de la selva, es un todos contra todos. Entonces, aún en Adam Smith, el Estado sirve como garante de la propiedad, como garante de tus bienes personales, otorgando seguridad y justicia. Eso lo llamamos el capitalismo clásico. No resistió para nada, se formularon grandes debates en aquella época del 2018-2019. Fue muy interesante ver esos videos, sobre todo uno más cómico o triste, como se lo quiere ver, ¿no?
con esta famosa actriz, que, bueno, cantante, conductora de programas, Sol Pérez, que bueno, terminó como en una escena en la cual ella se terminó yendo. Hay unos videos muy interesantes de esto. Debate entre Sol Pérez y Milei, está bueno para que lo puedan ver en algún momento. Ahí él deja expuesto su teoría al desnudo. Una teoría que basa en esto de que el Estado no debería meterse en el capital privado digo de la persona, y un poquito más en criollo, no debería meterse en la billetera de nadie pensando que va a hacer caridad con la plata ajena. En el caso de Milei, la propuesta teórica de Milei va al punto de que la persona pueda hacer caridad con su propia plata sin la intervención del Estado. Dirá un gran amigo, pero Milei está como teniéndole mucha confianza a las personas. Milei está como teniéndole demasiada confianza en que la persona que tiene plata, que tiene un poder adquisitivo importante, vaya a hacer caridad con su plata, ¿verdad? Pero de ahí ya estaríamos criticando su propuesta. Yo quiero dejar al desnudo, quiero hacer un pantallazo del primer Milei, del segundo Milei y del tercer Milei. Ese es el primer Milei, un Milei que rechaza el Estado, un anarquista. De alguna manera se fue topando con la realidad, es decir, la realidad lo fue llevando o lo fue ubicando hasta llegar al Cámara al Poder Legislativo como diputado. Y ahí, bueno, sus entrevistas fueron llevándolo un poquito más hacia un capitalismo más clásico, o lo que nosotros llamamos una escuela de Chicago. Es decir, con una intervención del Estado, en sus primeras pinceladas, un poco más tranquilas, un poco más, si cabe la palabra o cabe la expresión, un poco más light, pero de alguna manera con un Estado retraído a lo que hoy tenemos en Argentina, a lo que hoy se expresa en Argentina, un Estado mucho más retraído. No resistió de ninguna manera tampoco esa propuesta. Y a la vez él, a mi modo de entender, por supuesto, es una opinión muy personal, él iba lanzando como ciertos comentarios y ciertas propuestas, como la venta de órganos, como la liberación de las armas, que eran realmente para discutirlas y que de alguna forma generaban un impacto dentro de la sociedad que no dejaba a nadie sin opinar, es decir, eran insoslayables. ¿Cómo a esta persona se le ocurre liberar la aportación de armas? ¿En qué país estamos viviendo? ¿No? Algunos se preguntaban, ¿cómo va a dejar que las armas estén en las manos de los ciudadanos cuando nosotros sabemos que eso es una cuestión fallida en otros lugares? Algunos van a opinar así, ¿no? Es decir, estas eran las preguntas que se sucedían. Que cualquiera tuviese un arma, no caeríamos necesariamente en estas matanzas civiles que se dan en otras partes del mundo. Y que cuando uno quiere juzgar esto ya es tarde, porque o está en la cuestión de matar al que generó el daño, o lo enjuicias, pero ya es tarde, ya se llevó 3, 4, 5, 10, la cantidad de vidas y dejó un montón de heridas. Entonces, ¿cómo puede ser esto? O la venta de órganos, esta idea de que es tu cuerpo y puedes hacer lo que quieras, bueno, etc. A mi modo de entender, una propuesta de marketing. Porque después se le preguntaba y bajaba varios niveles. Uno de los grandes debates que se dio antes de las elecciones, ya en este segundo Milei y ya pasando al tercer Milei, fue el tema del subsidio. Y ahí hay algo más que interesante. Cuando uno dice subsidio, según Milei, donde surge un derecho, surge un Estado que tiene que amparar ese derecho. Pero en ese sentido, acá en la cultura, sobre todo en la cultura argentina, nadie le compró ese discurso. De tal manera que este segundo Milei, que no sabía cómo superar esta cuestión, ya después de las PASO, cuando obtuvo la mayoría de los votos, porque realmente como partido y además como candidato único, sumó la gran cantidad de votos de toda Argentina,
tuvo que comenzar a explicar con este achicamiento del Estado, un video realmente muy, muy cómico de un Milei que tenía todos los ministerios puestos en una pizarra y decía afuera. Y iba sacando afuera, afuera. Claro, esa imagen generó un debate impresionante. Pero después tuvo que salir a explicar que en realidad no. El afuera se vincula con otro y así. Y queda en el mapa, de alguna manera, queda en el mapa la cuestión sintetizada. Es decir, ciertos ministerios se agrupan en otros. Y sobre todo con el tema de los subsidios, tuvo que dar un giro importante. Es decir, ya pasó de un Estado anarcocapitalista, un Estado liberal clásico, ya pasó a un Estado, lo que podríamos llegar a llamar un capitalismo humano, o un humanismo capitalista, en el cual el Estado tiene intervención con subsidios concretos a determinados extractos sociales. Porque hay una cuestión muy real, no puede sacar los subsidios. Hoy, de la noche para la mañana, es imposible que saque los subsidios. Lo reconvirtió una palabra, podríamos decir un eufemismo, reconvirtió subsidio en voucher. Es decir, se entregó un voucher a la persona que está carenciada en tema de salud, en tema de educación, a lo mejor en tema de vivienda, pero tampoco se terminó de explicitar bien. Sintetizando, existe el multiverso Milei. A uno le puede gustar o no las propuestas de Milei, le puede gustar o no la ideología de Milei, pero tenemos que afirmar que existe el multiverso Milei. Ya no es el Milei de la escuela de Austria. La misma realidad, y diría yo, la misma economía argentina lo va ubicando en una escuela un poco más clásica, un poco más de intervención estatal. Nos queda el otro debate, de decir, bueno, ¿y hasta dónde llega esto? ¿Y hasta dónde van a llegar las propuestas de Milei? ¿Las va a poder hacer posible? ¿Va a poder hacer una bajada concreta? ¿De qué manera va a gestionar políticamente el Estado? En la realidad, porque en la teoría está muy bien especificado. ¿De qué manera va a llegar a ordenar la economía? Otra gran propuesta, el tema de la dolarización. Entonces, quedan preguntas sin respuestas, que las tendrá que ir, si quiere mantenerse en este podio, las tendrá que ir de alguna manera aclarando, especificando, para que sus votantes puedan tener una percepción más clara de qué es lo que va a hacer con toda esta cuestión. Y después, por supuesto, es muy interesante esta cuestión, que da para otro podcast, no podemos sintetizarlo todo en este espacio, pero sí, ¿qué relación tiene todo esto? Ya lo aclaramos un poquito en el primer podcast, pero ¿qué relación tiene todo esto con la doctrina social de la Iglesia? Es una buena pregunta para decir, bueno, a ver, ¿qué dirá la Iglesia o qué podría decir la Iglesia frente a todas estas propuestas? Desde ya lo aclaramos en el anterior podcast, la Iglesia misma no está a favor de las ideologías, es decir, la ideología que entiende la realidad desde la mirada de un solo aspecto. Y dentro de esa ideología, hablamos de ideologías netamente marcadas, como puede ser la de Karl Marx o la de Adam Smith, en sus vertientes capitalistas y comunistas, sino que aboga por una democracia social, una democracia que resguarde los derechos, entendidos derechos no como necesidades, como lo aclara Adela Cortina, una autora española realmente muy interesante en el tema de la cuestión política y ciudadanía, ¿verdad? Entonces quedan estas cuestiones para una próxima edición y un próximo capítulo.